Mucha fama tenemos nosotros. Y cuando yo creo que en todos los equipos ha habido mucha fama de eso, ¿no? Bueno, aquí se... Pero fama ¿Fama de qué? Fama de que salíamos, pero yo creo que todos los equipos que andaban bien salían todos. andaba bien, ¿eh? En Qué importante es. Que es importante. Es importante Pero para, porque para ir tranquilo por la Si no noche, ¿no? andas bien por la noche, tampoco te pidan Hay bien. que saber también recoger velas y en las épocas malas poco se nos veía también. Pero esa época dorada ahí del 2000 y por ahí era fama merecida, ¿no? Sí. Curiosamente coincide con la buena época también de algunos locales del Orzán. Sí, Curiosamente, sí. Curiosamente. ¿Por qué será, no? por lo que sea. Yo no lo conocía, o sea que eso, el Orzán estaba antes que yo. Eso ya te lo puedo decir, ¿no? Pero es un poco eso, ¿no? De que al final las cosas iban bien, pues te juntabas con los compañeros, salíamos unos cuantos, no es que fuera cosa de 2 o 3, porque bueno, el ambiente era bueno. Y lo que te digo, pero salíamos nosotros, yo veía a los de otros equipos también en Santa Cristina, si quieres, hablamos los domingos. No nos encontrábamos solo los del Depor, ¿no? Ah, sí. O sea, os encontrabais al rival. Es que a mí me... Y bueno, ya equipos de baloncesto, de voleibol, de tal, o sea que era... Que era como la Villa Olímpica. De Sevalier. Podía ser la Villa Olímpica. El tercer tiempo en Coruña. Claro, por eso digo. Santa que Cristina. La fama nos la llevamos nosotros porque, bueno, al final somos los de aquí, pero igual ibas a otras ciudades y también tenían fama otros equipos, ¿no? Porque si Claro. las cosas iban bien, pues todo el mundo aprovechaba, ¿no? Claro. Qué bueno. Y si, por ejemplo, había un pique en el campo, terminaba el partido calentito y luego os veíais ahí, No, para eso se olvidaba, ¿no? De hecho, se hacían más amigos fuera del campo que... yo creo que el pique era para después hacerse buenos amigos fuera del campo. Más de uno he conocido, que al final, vamos. A mí me contó un día Manjarín, ahora que lo dices, de alguna vez antes de un partido, jugadores del equipo rival preguntándole, oye, ¿dónde podemos salir luego? Sí. ¿A ti te pasó también eso? O sea, que en el calentamiento, antes del partido, que hablasteis de... Buah, no sé si antes del Mójate, partido, mójate. igual después sí, tal, pero y lo de Santa Cristina me acuerdo que equipos de ciudades importantes, ya, pero De equipos. no me acuerdo, Valencia igual, o ciudades así que dice con muchos habitantes y te decían, pero ¿esto qué es? Un domingo, ¿no? domingo. Claro. ¿Esto qué es un domingo? Si esto no lo hay casi ni en Madrid. O sea, que era de las ciudades que sabes que tienen fiesta todos los días. Y Ya. No lo entendía. Ya. Yo tampoco lo entiendo, pero nosotros lo disfrutamos. Porque allí en Las Palmas, por ejemplo, eso no era Por habitual. ejemplo, no. Ya. Claro, no, Las Palmas también es una ciudad con 300, 400 mil habitantes. Sí que a lo mejor había un sitio, una discoteca, pero la reunión de tantos locales juntos y sobre todo de gente, esa Ya. reunión de gente. Ya. El domingo había muchísimos. Mucha gente, ¿no? Sí. Sí, era curioso. Como si no se trabajara el lunes. Era curioso. Pues no se trabajaba. A veces no se trabajaba el lunes.